Y vamos ahora a pasar a revisar los conceptos de prueba de hipótesis para una muestra probabilística de una población. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok. Entonces, las preguntas a responder. Aquí lo primero que hay que hacer siempre en un problema de prueba de hipótesis es tener las preguntas, digamos, ¿cierto? Hemos dicho que si no tenemos preguntas, entonces no sabemos qué analizar. Entonces, aquí la primera pregunta o el primer tema dice, en la población representada en la encuesta nacional de salud, se desea probar si el IMC promedio es distinto a 25. ¿Cierto? Si quieren pueden tomar nota de la pregunta porque después vamos a ir a la base de datos de la ANS que hemos estado trabajando para ver cómo se obtiene, ¿no es cierto?, la prueba de hipótesis para probar si el IMC promedio de la población de Chile, acuérdense que es la encuesta nacional de Chile, es diferente a 50%, a 25, perdón, el IMC promedio de 25. Y la otra pregunta que vamos a intentar responder es si es cierto o no que más del 50% de la población chilena presenta hipertensión. Esas son las dos cosas. Vean ustedes que hay que partir con lo que se llama aquí, que serían nuestras hipótesis de trabajo. ¿No es cierto? La hipótesis de trabajo de la pregunta 1 es que el IMC promedio es distinto a 25. Y en la hipótesis de trabajo, en el problema 2, es que la prevalencia de hipertensión sea mayor que el 50%. ¿No? ¿Está claro? Ya. Entonces vamos a ir aquí, vamos a plantear las hipótesis. Vamos a recordar esto de las hipótesis unilaterales o bilaterales, pero ahora en función de los promedios y en función de las proporciones. Recuerden que cuando queramos estimar, hacer pruebas de hipótesis para prevalencia, tenemos que usar lo de proporciones, que es lo mismo, ¿no? Entonces, habíamos visto que las pruebas de hipótesis estadísticas podrían ser unilaterales o bilaterales, y si queremos probar que un determinado valor del promedio de la población es igual a un valor predeterminado versus que es distinto, sería una hipótesis bilateral. En el ejemplo que hemos visto recién, este de arriba, en la población representada en la encuesta nacional de salud, se desea probar si el IMC promedio es distinto a 25, ¿cuál sería de las tres hipótesis? ¿La 1, la 2 o la 3? Las que habría que utilizar. Marquen en el chat 1 o 2 o 3. Luis. Nada hasta el momento. Ahí dice bilateral 1, 1. Sócrates dice la 2. Fátima 1. Karen dice la 1. Revisemos nuevamente la pregunta. Dice, queremos saber si el IMC promedio es distinto, perdón. Queremos saber si el IMC promedio es distinto de, perdón. Sí, es distinto a 25. Si el IMC promedio es diferente de 1. ¿No? Eso es lo que queremos saber, ¿no? O sea, estamos viendo aquí IMC promedio diferente de 1. Esa es la hipótesis de trabajo. Por lo tanto, en la hipótesis de estadística, la hipótesis que corresponde probar es la 1, la 2 o la 3. La mayoría dijo la 1, obviamente es bilateral, porque aquí está, ¿no es cierto?, viendo que mu, aquí el promedio, sea distinto de 25. Eso es lo que deberíamos de plantear, ¿no? En ese ejemplo concreto. Y en el anterior, la pregunta 2, si se desea probar que el 50%, más del 50% presenta hipertensión, en función de las pruebas de hipótesis para hipertensión, esa correspondería a la 1, a la 2 o a la 3. Colocarlo en el chat.
La 3 dice Luis. ¿Ya? María Luisa también dice la 3. ¿Alguien más opina? ¿No? No hay más respuestas. Sí, Bueno, Sócrates dice pero la 3. es la 3 ahora. Lo primero que vamos a ver aquí es qué estadística vamos a utilizar para probar hipótesis para un promedio y para una proporción. La prueba estadística a utilizar para un promedio es la estadística que se llama la t-de-student. El t-de-student, que para el caso del Stata, lo va a reconocer como un t-test. Cada vez que nosotros pidamos un t-test, le digamos a Stata que queremos un t-test, lo que le vamos a estar haciendo es solicitar una prueba estadística ¿para quién? Para un promedio. ¿Ya? Esta es la fórmula. Ustedes podrían perfectamente bien hacer un cálculo manual, si conocen el promedio, conocen el valor mu sub 0 de la hipótesis, ¿no es cierto? En este caso, en el ejemplo del IMC diferente de 25, el mu sub 0 sería ¿cuánto? 25, perfecto, ¿sí? ¿No? Deberíamos tener la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Y con eso entonces uno podría hacer manualmente el cálculo de la prueba t-de-student para probar si un promedio es igual o diferente de mu sub 0. Y lo mismo para, vean ustedes qué es lo que se compara. Lo que nosotros estamos, la prueba estadística, ¿qué es lo que es la prueba estadística? La prueba estadística no es más que una medida de la distancia del promedio que nosotros estamos observando en relación al promedio que hemos puesto en nuestra hipótesis de nulidad. Vean ustedes, es una medida de distancia. Mientras más parecido sea el promedio de la muestra al mu sub 0, este valor va a tender a ser ¿cuánto? ¿Cero? ¿Infinito? ¿Qué va a ser? Si el promedio de la muestra se parece mucho a el valor de mu sub 0, esa diferencia, ¿cómo debería ser? ¿Alguien dice? 0 dice Luis. Cercana a 0, ¿cierto? Cercana a 0. Por lo tanto, vean ustedes, además, si el valor de la media de la muestra se parece mucho al mu sub 0, ¿estaríamos en favor de quién? ¿De H0 o de H1? ¿Estaríamos más cerca de la hipótesis de nulidad o de la alternativa? Todavía no hay respuesta. Si el promedio de la muestra se parece mucho al mu sub 0, que es el valor de la hipótesis de nulidad, esos datos, los datos de la muestra, ¿estarían por H0 o estarían por H1? Karen dice H1, Luis dice alternativa. Voy a volver atrás. Vean ustedes, cuando estábamos aquí y decíamos si el promedio de la muestra está por acá, estábamos en favor de H1. Si el promedio de la muestra estaba por acá, estábamos cerca de H0. Y ahora estoy diciendo que el promedio de la muestra se parece a mu sub 0. ¿Vamos a estar en favor de H0 o de H1? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Estamos esperando respuesta. H1 dice Sócrates. ¿Quién dice? Sócrates dice H1. ¿Alguien más? Voy a volver atrás. Esto tiene que quedar claro. Repito. Tengo el promedio de la muestra. ¿Ya? Y el promedio de la muestra está aquí. Ahí. Este promedio de la muestra se parece a mu sub 0, está cerquita. Si se parece a mu sub 0
¿Cuál es la hipótesis que debiera ser la correcta? ¿H0 o H1? Doctor Lazo dice H0. H0. Por lo tanto, mientras más pequeña sea la diferencia entre la media de la muestra y la media hipotetizada en la hipótesis de nulidad, eso significa de que vamos a estar siempre en favor de H0. Por lo tanto, ¿qué es lo que espera uno de esta diferencia para estar en favor de H1? Que esto sea Grande. que sea chico o grande. No puedo escribir con esto. Grande. Estoy como un niño que está aprendiendo a escribir. Pero está Lo bien. que pasa es por conexión. Es la conexión que se pone lenta. Sí, pero, Joel dice grande, María Luisa dice grande, Luis dice grande, y varios ya están en favor de la hipótesis de nulidad. claro. Cuando esa diferencia es grande, ahora, si la diferencia es grande, ¿estaríamos en favor de quién? Si la diferencia es grande, ¿en favor de quién estaríamos? ¿Ya? Acá tengo, supongamos que aquí tengo el X barra. Y aquí tengo el mu sub 0. Esta diferencia que está aquí. Hermógenes y Karen dicen que sería H1. Exactamente. Mientras más grande la diferencia, más evidencia en favor de H1. ¿Estamos? Mientras más grande la diferencia de la estadística, más en favor de H1 estaríamos en favor de H1. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos claros de nuevo? Sí, están respondiendo correctamente. ¿Ah? Ok. Entonces vamos a borrar aquí esto de nuevo. Vamos a borrar. Clear. Borrar. Ahí. Y nos vamos a ir entonces acá. Nuevamente. Por lo tanto, mientras más grande sea el valor de la estadística, mayor es la evidencia en favor de la hipótesis de trabajo. Porque me voy a estar alejando del valor de la hipótesis de nulidad. Ahora, ¿cuánto es grande? Va a ser lo suficientemente grande cuando el resultado de esta prueba estadística, que es el valor P, sea más pequeño que el nivel de significación. Esta estadística T aquí, ¿no? Vamos a poner acá de nuevo, aquí. Esta estadística T va a tener asociado aquí un valor P. Lo mismo que la estadística Z, cuando hagamos una prueba de hipótesis para proporción, también va a tener asociado un valor P. Ahora, estas distancias, mientras más grande sea la distancia entre el P de la muestra con el P de la hipótesis de nulidad, o más grande sea la distancia entre el promedio de la muestra y el promedio de la hipótesis de nulidad, más pequeño va a ser el valor P. Por lo tanto, nuevamente, nuestra decisión va a ser comparar el valor P con el nivel de significación alfa. ¿No? Con el nivel de significación alfa. Y entonces siempre vamos a decidir en función de el valor P. Repito, mientras más grande la diferencia, significa que estamos en favor de la hipótesis de trabajo. Una diferencia grande de la estadística implica un P pequeño. Por lo tanto, si el P es más pequeño que el nivel de significación, la decisión va a ser rechazar la hipótesis de nulidad y quedarnos con la hipótesis de trabajo, que es la hipótesis alternativa. Tanto para una prueba de promedio como para una prueba de proporciones.
¿Pregunta? Ninguna hasta el momento. ¿No? Ya. Veamos. Ahora, ya vamos a ver cómo se hace. Ahora vamos a ver los intervalos de confianza. ¿No? Ahora, un intervalo de confianza va a ser un conjunto de valores dentro del cual uno esperaría se encuentre el verdadero valor del parámetro de interés. Un intervalo de confianza para un promedio, entonces se va a construir alrededor del promedio de la muestra, y lo que va a indicar ese intervalo va a ser que va a tener una probabilidad alta, determinada, predeterminada, llamado nivel de confianza, dentro del cual va a estar el verdadero valor del parámetro de la población. ¿Ya? Entonces, siempre se va a construir los intervalos de confianza alrededor del promedio de la muestra, si estamos hablando de un intervalo de confianza para un promedio, o de una proporción muestral, si estamos hablando de un intervalo de confianza para una proporción o para una prevalencia. Ejemplo, podemos utilizar los datos de la muestra del sujeto de la población para estimar un parámetro desconocido, que sería la prevalencia de la enfermedad. Entonces nosotros vamos a concluir con un determinado nivel de confianza que la prevalencia de la enfermedad en la población oscila entre tanto y tanto. ¿Ya? O que el promedio de días de hospitalización post cirugía cardíaca se encuentra entre tanto y tanto con un determinado nivel de confianza. Ahora, todas las pruebas de hipótesis, como la construcción de intervalos de confianza, están basados en lo que se llama el error de muestreo. Y el error de muestreo, en esta fórmula aquí para la prueba de hipótesis para promedio, está reflejado acá en el denominador de la estadística que estamos utilizando para hacer la prueba. Acá dice error estándar de la estimación de la media de la muestra. O sea, lo que nosotros hacemos es ajustar la diferencia que observamos entre el valor observado y el valor de la hipótesis de nulidad por el error que cometemos por el hecho de estar usando muestra y no el total de la población. Lo mismo para la proporción. Vamos a tener la diferencia observada entre el valor de la prevalencia obtenida en la muestra y el valor hipotetizado en la hipótesis de nulidad, dividido por sobre su error, y eso nos va a dar la estadística. Ahora, en general, los intervalos de confianza se construyen alrededor de la estimación del parámetro. ¿Ya? Ahora, si el parámetro fuera, si nosotros quisiéramos hacer un intervalo de confianza para un promedio, colocaríamos aquí el promedio más menos, aquí cambia esto porque en el caso de promedio esta sería una estadística T, en el caso de proporción sería Z, ¿ya? Por su correspondiente error estándar. ¿No es cierto? En este caso estamos diciendo que el teta sombrero aquí, con el gorrito, sería el estimador del puntual del parámetro de interés, o sea, el valor obtenido en la muestra, y los Z de alfa medio son los valores críticos asociados a los niveles de confianza. Si nosotros usamos un nivel de confianza 1,96, ese valor siempre va a ser 95%, siempre va a ser 1,96, y esto es lo que estábamos diciendo, el ajuste por el error estándar de la estimación. Ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer el promedio de colesterol en diabéticos o el promedio de días de hospitalización por cirugía cardíaca, el intervalo de confianza sería igual al promedio que nosotros obtuviéramos en la muestra, ya sea el promedio del colesterol en los diabéticos, en este caso 1, o el promedio de días de hospitalización en el caso 2, más un valor tabulado, que corresponde a la distribución T-de-Student, por el error de muestreo que se calcula de esta forma. Ahora, todo esto que antiguamente se hacía a mano con calculadora, ahora los programas estadísticos nos simplifican la vida. De hecho, ¿no es cierto? Aquí vamos a construir un intervalo de confianza para una variable edad, ¿no? Entonces, tendríamos cómo se construye el intervalo de confianza para la variable edad alrededor del promedio. En este ejemplo, el promedio de edad es 57.6.
con el error estándar de 1.41. Si aplica la fórmula, esto sería 57.56 más 1.96 por 1.41, le va a dar el intervalo superior, y si lo hace menos, le va a dar el intervalo inferior, y uno diría, con el stata va a ser fácil, bien fácil de construir, porque le vamos a decir CI. CI viene de Confidence Interval. O sea que cada vez que nosotros queramos pedir al stata un intervalo de confianza para un promedio, le vamos a tener que indicar que es un CI means. Él va a entender que es un intervalo de confianza para un promedio. ¿De qué variable? De la variable edad. Vean ustedes, bastante sencillo. Todo esto es súper complejo que hemos visto durante la sesión de hoy. Se simplifica con el software, digamos, simplemente diciéndole CI promedio, means es promedio de la variable edad. Acá tenemos otro ejemplo, dice, en una población de consultantes en servicio de adulto mayor se desea estimar la prevalencia de reflujo gastroesofágico y la prevalencia de hipertensión arterial. O en una población de escolares se desea estimar la proporción de obesidad. Esos son ejemplos de ver que podemos utilizar para construir intervalos de confianza para una proporción poblacional. Vean ustedes, al igual que el promedio, el intervalo de confianza para una proporción se hace alrededor de la proporción muestral, ¿no? En este caso, veamos aquí, hay una muestra de 180 adultos mayores, dentro de los cuales 42 de ellos tenían reflujo gastroesofágico. Entonces, el intervalo de confianza, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la proporción estimada? ¿Cuántos sujetos con reflujo? 45. ¿Cuál es el N? 180. ¿Cuál es la prevalencia? 25%. El valor Z estándar dijimos 1.96. El error estándar, ¿cuál sería? El error estándar sería P, que es la prevalencia, 0.25, por el complemento de la prevalencia, sería 0.75, dividido por el tamaño de la muestra. Hago el cálculo manual y llegamos a la conclusión que con un 95% de confianza, la proporción de adultos mayores que presentan reflujo gastroesofágico en la población está entre un 18,7 y un 31,3%. Esa es la forma de interpretar y la forma de construir. ¿Cómo se hace? Nuevamente usando el comando CI. ¿Ya? El comando CI es Confidence Interval. Y cuando quiero hacer un CI para proporciones, le voy a decir CI prop. Ahora aquí me estoy aprovechando, digamos, de un comando adicional que tiene Stata, que es un CII. Vean ustedes que yo no estoy usando datos. No estoy usando datos, simplemente estoy usando el hecho de que yo sé que hay 45 sujetos con reflujo, de un total de 180, y el I viene de Confidence Interval Immediate. O sea, yo también lo puedo usar como una calculadora aquí, ¿no? Este CII es una calculadora para intervalo de confianza, en este caso, intervalo de confianza ¿para quién? Para una proporción. Vean ustedes, ¿qué me dice? Tengo 180 sujetos observados, 45 sujetos que presentan reflujo, la prevalencia es del 25%, error estándar 0.03222, intervalo de confianza, el Stata es más astuto que nosotros porque nos da un intervalo de confianza exacto. Vean ustedes que aquí el intervalo de confianza está entre 18.86 y 31.98. En cambio, en el cálculo que habíamos hecho usando la fórmula aproximada, nos daba 18,7 y 31,3. ¿Por qué? Porque aquí está usando una aproximación. ¿Ya? En cambio, Stata usa el intervalo de confianza exacto. Es mucho mejor, digamos, lo que nos entrega él que el cálculo manual que nosotros hemos utilizado. Para un promedio poblacional, ya lo vimos acá, ¿no es cierto? Tenemos la distribución estándar, lo mismo. Y también, veamos acá en este ejemplo, tenemos una muestra de 200 pacientes diabéticos con un IMC promedio de 28 y una desviación estándar de 8. Igual puedo, sin necesidad de tener los datos, simplemente con estas medidas de resumen. Vean ustedes, estas son las medidas de resumen, ¿no es cierto? Que ustedes pudieron hacer con Luis. Usando las medidas de resumen, yo le puedo pedir que me haga un intervalo de confianza inmediato para promedios, donde tengo una muestra de 200 sujetos,
tengo un promedio de 28 y una desviación estándar de 8 y me entrega el intervalo de confianza, que en este caso sería entre 26,9 y 29,1 con un 95% de confianza. Esos son los contenidos del día de hoy. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar a hacer una aplicación. Vamos a hacer una aplicación, vamos a ir directamente a Stat. Vamos a ver aquí. Vamos a trabajar la encuesta nacional de salud, que ya, ¿no es cierto?, han trabajado en detalle con Luis. Vamos a utilizar Stata. Ahí, ¿se ve Stata? Todavía no, ahora sí. ¿Ya? Ahí está. ¿No es cierto? Pregunta. Ya, va alguien ahí, por ejemplo, planteemos una pregunta para diabetes. ¿Ya? Una hipótesis para diabetes. ¿Alguien quiere plantear una hipótesis? Supongamos que alguien está haciendo un estudio en Chile en función de la Encuesta Nacional de Salud de Chile y quiere saber cuál es plantea una hipótesis para la prevalencia de diabetes en Chile. ¿Alguien puede plantear una hipótesis de trabajo? Hipótesis para prevalencia de diabetes. ¿Cómo es la de Chile con Nicaragua? Ah. Ahí, ya. Entonces, probemos si acaso es distinto del 30%. ¿Alguien dijo algo ahí? ¿Alguien en el chat? Mayor a 25, dice Luis. Prevalencia Ya, de diabetes entonces, mayor a 25. vamos a probar entonces que la prevalencia ya de diabetes sea mayor a punto de 25. Eso. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, para pruebas de hipótesis, el comando a utilizar acá, que no lo hemos visto todavía, es PRTest. Eso sería para pruebas de hipótesis para proporciones. Y para promedio sería t-test, sería prueba de hipótesis para promedios. En el ejemplo que estamos haciendo ahora, si queremos saber si la prevalencia de diabetes es mayor que 25%, tendríamos que usar un PR-test o un t-test. Todavía no responden. PRTest, dice Luis. Ya, PR-test. ¿Alguien más? ¿Alguien apoya la moción de Luis? ¿Alguien dice algo distinto? ¿Cuál es el H0? PRTest, dice Juan Marcio. ¿Cuál es el H0? ¿Cuál sería el H0? Sería proporción, diabetes. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? La hipótesis de trabajo es la que teníamos aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. Por lo tanto, la hipótesis de nulidad, ¿qué dijimos que era? Era la negación de la hipótesis de trabajo. ¿Sí? Muy bien, Entonces, Joel. menor o igual a 0.25. ¿De acuerdo? Y la hipótesis alternativa, voy a copiar acá, por esto que está aquí mismo. Ahí está, esa es, ¿no es cierto? Recuerden, digamos, que cuando yo coloco un asterisco en la línea de comando, eso queda escrito como
No es un comando, sino que queda escrito como un comentario, ¿ya? Entonces yo puedo ir escribiendo comentarios, agregando un asterisco al inicio de cada línea, ¿no? Esos son todos comentarios. Ahora, lo que vamos a usar entonces sería PRTest, eso es lo que dijimos, ¿cierto? Entonces sería PRTest ¿de qué? ¿De qué? ¿Cuál es la variable que contiene presencia o ausencia de diabetes? ¿Cuál es la variable? Diabetes, dice Joel. Ahí. Ahí ¿Y está qué es lo que le tengo diabetes, que sí. plantear? PRTest diabetes, entonces le tengo que decir aquí, vean ustedes la importancia de que la hipótesis de nulidad esté el igual. Entonces le voy a colocar PR diabetes igual a 0.25. Eso es lo que quiero probar. Quiero hacer una prueba para probar si la prevalencia de diabetes es o no 25%. ¿Está claro el comando? Ok. Sí, está claro. Listo. Me entrega todo esto. Uy, que entrega cosas, ¿no? Pero vean ustedes lo que me dice aquí. Espérame un segundito. Hermógenes, lo que pasa es que él se colocó 25 porque lo planteó Luis, por eso no lo puso 40, sino que es una nueva hipótesis. Sí, es una hipótesis que... Aquí, vean ustedes. Este es el PR test, ¿cierto? Y acá está el H0. El programa no tiene idea de cuál es nuestra hipótesis de trabajo. Él no sabe, ¿no? No tiene por qué saber. Lo único que sabe es que nosotros le dijimos que queríamos probar ya algo con el punto 25. Y entonces él me dice, bueno, ahí vea usted, ¿cuál es su hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es que es menor que 25. La hipótesis alternativa es que no igual a 25. O la hipótesis alternativa es que es mayor que 25. ¿Cuál de las tres opciones es la que nosotros planteamos como hipótesis de trabajo? ¿La de la izquierda, la del medio o la de la derecha? Dice Joel, ¿Qué dice Juan? Joel dice menor, Luis dice derecha, Karen dice la 1, Hermógenes dice la izquierda, Fátima a la izquierda y Juan Marcio a la derecha, María Luisa a la derecha. Vean ustedes aquí arribita estaba la hipótesis de trabajo. Queríamos probar si la prevalencia de diabetes era mayor que 25. ¿Dónde dice menor que 25? ¿Aquí dice menor que 25? ¿Aquí dice menor que 25? ¿Aquí dice menor que 25? Mayor que... No, mayor. ¿No? Esta es la que habíamos dicho. Esta es la que queremos probar. Si la prevalencia de diabetes en Chile es mayor que 25%. Esa es la hipótesis de trabajo. Alternativa. Karen dice la ¿Sería esta? 3. ¿Sí o no? ¿Qué dice aquí? Menor. ¿Es lo mismo que eso? No. ¿Qué dice aquí? No igual. El exclamativo antes del igual significa la negación del igual. No igual, distinto. ¿Dice acá que sea distinto? No. ¿Qué dice acá? P mayor que 0,25. ¿Equivale con esa? Sí. Sí. ¿Cuál es el valor P? 1. ¿Qué me dicen? Recuerden un poquito cuando definimos la prueba Z. Se fijan que aquí me está diciendo que estoy usando una prueba Z, para pruebas de hipótesis de proporciones. Habíamos dicho que la prueba Z era una medida de la diferencia entre la prevalencia observada con la prevalencia de la hipótesis de nulidad. ¿Cuál es la prevalencia observada acá? Mire. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en Chile? 10%. ¿Se fija? Acá está, 10%. Y estoy viendo yo qué tan distinto es el 10% que yo observo de
la hipótesis que dice que es 25, incluso que es más que 25. Claramente va a ser no significativo, es una distancia muy grande, ¿no? Es una distancia muy grande, por lo tanto, por eso, ¿no es cierto?, estamos llegando aquí de que no hay ninguna evidencia de que la prevalencia de diabetes en Chile sea superior a un 25%. No hay evidencia. O sea, rechazo la hipótesis de nulidad. O no rechazo la hipótesis de nulidad. No la rechazo, ¿no es cierto? Aún más, vean ustedes, miren, qué simpático, porque me entrega además el intervalo de confianza del 95%, ¿para qué? Para la prevalencia de diabetes. ¿Qué me está diciendo aquí? Que en Chile, la prevalencia de diabetes del año 2009, porque esta es la encuesta de salud del 2009, es de un 10,1%, y que con un 95% de confianza la prevalencia de diabetes está entre 9,2 y 10,9%. Me entrega el intervalo de confianza. ¿Preguntas, dudas? Vean ustedes, en una sola herramienta, que es el PR-Test, me entrega la prueba de hipótesis y me entrega el intervalo de confianza. Veamos si es cierto, ¿por qué no le decimos CI, PROP, ¿no es cierto? Diabetes, porque habíamos dicho que podíamos usar el intervalo de confianza. Debería dar lo mismo, vean. Algunas pequeñas diferencias aquí, producto, digamos, de los decimales, por el hecho de que el intervalo de confianza que entrega este comando CI es un intervalo de confianza exacto, y el intervalo de confianza que nos entrega el PR-Test es un intervalo de confianza aproximado a la distribución Z. ¿Ya? Por lo tanto, aprendimos algo nuevo, y yo también, porque no me había dado cuenta de esto hasta ahora, de que el intervalo, si quiero realmente reportar intervalo de confianza, reporte intervalo de confianza con el comando CI, independientemente del intervalo de confianza que me dé la prueba de hipótesis acá. ¿Ah? Interesante. Ok. Ahora, preguntas. ¿Cuál de los dos tomaríamos? El último, pregunta Hermógenes. Porque está usando de términos de intervalo de confianza para proporciones. Siempre es preferible usar el intervalo de confianza exacto, ¿ya? Sobre todo cuando tiene muestras pequeñas. Mientras más grande la muestra, este intervalo de confianza exacto se va a parecer mucho al aproximado utilizando la estadística Z. Acá usa la distribución binomial, ¿no? Exacta, y acá usa la aproximación a la distribución normal de la proporción. Esa es la diferencia. Pero vean, entre 9.24 y 9.20, sí, no es poco, ¿ah? Y aquí 10,9 y 10,9, fíjense que la diferencia se produce más bien en el límite inferior del intervalo. Interesante. No cambia la proporción, ¿eh? Ojo, no tiene por qué cambiar. ¿No? La prevalencia, la estimación puntual de la prevalencia no tiene por qué cambiar. Ya, ¿alguien quiere hacer alguna hipótesis sobre hipertensión arterial en Chile? La prevalencia de hipertensión arterial igual a ¿qué? ¿Cuál sería la hipótesis de trabajo? Antes de eso, espérame un segundito, Ajá. Voy a preguntar aquí la siguiente. Obtenga un intervalo de confianza del 95% para prevalencia
de diabetes en fumadores. Ya. ¿Cómo lo harían? Recuerden lo que vimos en días previos. Lo primero que tengo que ver qué es, entonces. ¿Cuál es la distribución de frecuencia de la recomendación de fumador? Me parece mucho que había una variable acá, está fuma actual, creo que es esta. A Sí, ver. fumador actual. Y hay otro que es tabaquismo. Sí, en los sí. Entonces quiero un intervalo de confianza del 95% para la prevalencia de diabetes en fumadores actuales. Alguien, tómense un minuto e intenten hacerlo ustedes por su cuenta. Está claro de que esa parte va, pero aquí falta algo, ¿no? ¿Qué falta aquí? Faltaría indicar que lo quiero hacer solo en los fumadores. ¿Qué debería usar aquí a continuación? Replace, recode, ¿de qué? Quieren condicionar. ¿Cómo se condiciona? Claro. Muy bien, Joel. ¿Qué dijo? Joel dice que hay que usar if y Luis. If. Y Luis dijo if, fumac igual 1. If fumac actual, ¿no es cierto? El sí tiene el valor 1. Muy bien, Luis. Entonces, muy bien, igual, 1. 6%. ¿Y en los no fumadores? ¿Cuánto deberá ser en los no fumadores? Si en los fumadores es un 6, en toda la población es un 10. En los no fumadores, un 2. Ups. Interesante, correcto, ¿no? Fátima. ¿Qué dice? Que no él estaba repitiendo el comando de en los no fumadores. Ya. Lo que está en pantalla. Perfecto. Ahora, listo. Ahora ustedes aquí practiquen, construyan un intervalo de confianza del 95% para prevalencia de diabetes. ¿Ya? Fátima está haciendo una pregunta y podría agregarla ahí. Dice que si se puede calcular intervalos de confianza para diabetes y fumadores, pero por sexo. Claro. Incluyendo la variable sexo. Déjame ver cómo está la variable sexo. 0, 1, 1 y 2. Perdón, 1 y 2. Entonces lo que vamos a hacer aquí sería, para fumadores, dijo. Sí. Mujeres, hombres. Sí, perfecto. Y entonces, sexo igual, 1. ¿Se fijan? Entonces aquí tengo la condición, que siempre me gusta colocarlo entre paréntesis, porque tengo que evaluar esta condición. Si tengo hombres fumadores, en hombres fumadores, ¿cuál es el intervalo de confianza para la prevalencia de diabetes? 5,6%. Fíjate que yo puedo usar un comando nuevo, no sé si Luis se los enseñó o no, que yo creo que no. By S sexo.
¿Sí? Para tablas, cuando vimos Ya, para tablas. tabla, va y ese sexo, ¿no? CI, prop, diabetes. Entonces me entrega automáticamente el intervalo de confianza para hombres y mujeres, con esta opción aquí. Para cada categoría de sexo, entrégueme un intervalo de confianza que por defecto es el del 95%. ¿Para qué? Para la prevalencia de diabetes. Si tú colocas by sexo fumador actual, te hace todas las combinaciones. ¿Está preguntando? ¿No? Te hice un comentario. Que coloca dos by, dos, ahí le colocas y debería tirarte todas las combinaciones. ¿Está preguntando? Interesante, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que tenemos acá? El primero sería hombres no fumadores. Hombres no fumadores, la prevalencia de diabetes 13%, con el intervalo de confianza correspondiente. Hombres fumadores, la prevalencia 5,6%. Acá vean ustedes que me da incluso para hombres que no declaran, tienen missing el fumar, no me sirve. ¿Ya? Hay 86 sujetos, hombres que no respondieron a la condición de hábito de fumar. Después, mujeres no fumadoras, 11,5% de la prevalencia, con su intervalo de confianza. Mujeres fumadoras, 6,4% con su intervalo de confianza, y aquí también hay otras tantas que no tenemos la condición de fumar. Ok. Ahora, hagamos hipótesis sobre IMC, índice de masa corporal. ¿Alguien quiere plantear alguna hipótesis sobre el IMC para el promedio, ¿no es cierto? Ya no es proporción. ¿A partir de qué punto de corte está el 25? El 25, el sobrepeso. Sobrepeso es 25. Te digo enseguida. Es 25, ¿no? Bueno, la pregunta es probar si el promedio del IMC es mayor que 25. Esa es la pregunta. Probar si el promedio del IMC es mayor que... O igual a 25. 25. Mayor que 25 puse. Probar que... Porque el sobrepeso incluye el 25. Ya, háganlo ustedes. 2 minutos. Está corriendo el tiempo. ¿Alguien ahí hace comentario, parece, o no? Sí. Juan Marcio dice, el IMC promedio en Chile es menor que 25, tendría que ser mayor que 24.9. 24.99. Nomás que es mayor que 25, da lo mismo, no, era un punto de referencia, nada más no estoy, si quiero saber, de hecho después de esto podemos hacer el cálculo de intervalo de confianza para la proporción de sobrepeso y obeso, lo podemos hacer después, porque ahí sería una proporción, pero yo quiero el promedio del IMC, quiero ver si el promedio del IMC es mayor que 25.
Ahora, ¿cuál era la prueba estadística para promedio? ¿PR-test o t-test? T-test, dice Luis. Y Marilyn. T-test. Y la variable IMC se llama IMC. Y si quiero ver que es mayor que 25, acá siempre al Stata le tengo que decir igual, porque él no sabe cuál es nuestra hipótesis de trabajo, por lo tanto siempre hay que ponerle el igual, nada más. Nos da, ¿no? Vean ustedes. H0, promedio igual a 25. ¿Qué alternativas nos ofrece? Que sea el promedio del IMC sea menor que 25, que sea distinto de 25, o que sea mayor que 25. ¿Cuál valor P considero? ¿El de la izquierda, el del medio o el de la derecha? Derecha, dice Luis. Derecha. Martín está preguntando si vas a entregar después el archivo DU. Yo creo que después se copia lo que está en el comando previo y ahí van a tener el DU. Entonces, ¿cuál es el valor P? ¿El valor P de la izquierda, el del medio o el de la derecha? Están diciendo derecha, todos. Derecha, vean ustedes, IMC mayor que 25, promedio mayor que 25, C. O sea, la decisión ¿cuál es? ¿Rechazar o no rechazar H0? Para rechazar o no rechazar H0 tengo que ver que este valor rechazar. P sea más grande o más chico que 0.05. ¿Es más grande o es más chico? Karen, Luis dicen rechazar. Más chico, ¿no es cierto? Como el valor P Muy es bien. menor que alfa, se rechaza H0 y se concluye entonces, ¿qué cosa? De que el promedio del IMC en Chile el año 2009 es mayor que 25. ¿Y en mujeres y en hombres? Veamos. ¿Quiénes tienen IMC? ¿Cuál es el? Ojo, y acá, ¿no es cierto? Obviamente nos entrega el intervalo de confianza, que es súper informativo, porque estaríamos diciendo que en Chile, el año 2009, el promedio del IMC fue entre 27,7 y 28,0 con un 95% de confianza. Eso es el resultado que hay que escribir. Ahora, la pregunta es, según sexo. ¿Cómo sería? Tengo que hacer el t-test, ¿cierto? Pero ya aprendimos que podríamos usar el by S. Muy bien, Luis. By sexo, dice Luis. Eso. Perfecto. ¿Sí? Juan Marcio también lo hizo. Faltaron los 2 puntos, Juan Marcio. No sé cómo será la situación en Nicaragua, pero por lo menos aquí en Chile, los hombres tienen un poquito menos promedio del IMC que las mujeres, pero entre 27,4 y 28,1 es prácticamente lo mismo. Ya vamos a ver mañana si esta diferencia que nosotros estamos observando de IMC promedio de 27 en los hombres contra 28 en las mujeres es o no estadísticamente significativo. Eso es mañana. Una pregunta. Sergio, ¿me escucha? Sí, Juan Marcio. Se nos cayó la conexión aquí en el instituto. Yo porque estoy usando mi moda en particular. Joel está tratando de reconectar, así que lo último los muchachos no escucharon. Entonces espérense un momentito, por favor. De acuerdo. Ya, listo, no hay problema. Okay.